Con esos amigos, algunos integrantes del equipo, habíamos hecho un recorrido ya interesante en 1976. En ese momento dirigía a Defensor un conocido militante del comunismo, uno de los hombres más sabios que conocí en mi vida, el profesor José Ricardo de León. Desde el periodismo y en tiempo de dictadura, una de las maneras de dar testimonio es a quienes nos referimos, cerca de quienes estamos, a las personas que ensalzamos. Es una forma de resistencia también. Por primera vez en toda la historia del periodismo radial uruguayo, Radio Oriental, la emisora donde yo relataba, siguió la campaña del equipo del profesor José Ricardo de León, que terminó siendo el primer campeón que no se llamase Nacional o Peñarol en el fútbol uruguayo. Eso marcó también un crecimiento desde el punto de vista profesional y una manera de mostrar la hilacha, cosa que siempre hicimos, como una vez en Venezuela. Esto está en los archivos que comparte con ustedes muy generosamente Eduardo Liberti. Muchas gracias, Eduardo. Está en los archivos y sirvieron, cuando fueron publicados hace 2 meses, para que con rapidez tratasen de acomodar el libro a lo que los archivos decían. De eso son capaces también. Pero no importa, porque es imposible desmentir los hechos, lo que ya está escrito hace más de 35 años. Lo que ocurrió en Venezuela era que jugaban Uruguay y Venezuela eliminatorias del Campeonato Mundial de 1978. Uruguay quedó afuera del único campeonato al que no podía faltar naturalmente. Lo organizaba la Argentina. En ese encuentro de Uruguay y Venezuela me visitaron a Juan Carlos Polié y a mí en el hotel algunos exiliados uruguayos. Querían ver si podían hablar. La explicación fue: muchachos, ¿y cómo hacemos para volver al Uruguay? Bueno, y la lectura de banderas que vamos a poner, es muy claro que nosotros nos damos cuenta de qué es lo que leemos y que vamos a tener problemas también. Entonces acordamos algo que tenía un poco de ingenio. Como transmitíamos al aire libre, que se ubicasen cerca del puesto de transmisión y que gritasen. De vez en cuando yo iba a dejar el micrófono abierto hasta que se percibiese que era lo que gritaban: dictadura no, se va a acabar la dictadura militar, lo de siempre. Y esto ocurrió. Ustedes van a escuchar en la voz de Eduardo Liberti qué es lo que está escrito por los servicios de inteligencia, cómo se dieron cuenta de lo que había sucedido. Al volver, estaban reclamando mi presencia y fui a un cuartel. Expliqué que yo no había podido hacer absolutamente nada, lo de siempre, cuando uno procura quitarse una pequeñísima culpa de encima, porque vamos a entendernos, no hay ningún hecho heroico en lo que les estoy contando, apenas una picardía, pero reflejada de esta manera. Carpetas correspondientes a Víctor Hugo Morales en el fichero general de la Junta de Comandantes en Jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa, SID. 1977. Uruguay fue a jugar a Venezuela para disputar un puesto en el Campeonato del Mundo. Una turba de comunistas se situó junto a él y bombardeó toda la transmisión con cantos y consignas contra el gobierno uruguayo. Extrañamente, aunque había 5 o 6 radios transmitiendo el evento, su micrófono fue el único que registró esos incidentes. Como a nosotros no nos dieron cabina, nosotros transmitimos en la tribuna oficial del estadio caraqueño, y nos rodearon, pero cientos de uruguayos, y los uruguayos empezaron a cantar: Uruguay sí, dictadura no, se va a acabar la dictadura militar. No había televisación, entonces la gente se enteró a través de Radio Oriental. Y cuando volvimos al Uruguay, Víctor Hugo fue citado por los militares. O sea que fue una tarjeta amarilla, casi roja, la que le sacaron a Víctor Hugo los militares tras el partido en Caracas. De todas maneras, 1978 dejaría sus secuelas en cada uno de nosotros. Al volver de la Argentina, viendo que la Argentina había sido campeón del mundo como consecuencia de todo lo que se organizó muy bien, no cabe ningún tipo de duda. La organización del Campeonato del Mundo fue perfecta, la protección al seleccionado fue inefable. Recordarán ustedes que hasta se prohibió la salida de jugadores y a mí eso me parecía bien. Los dirigentes de los clubes
en Uruguay como en la Argentina, siempre pendientes de la Copa Libertadores de América, de su éxito personal, algo humanamente comprensible pero muy criticable, siempre le daban la espalda a la selección. Por eso Uruguay había quedado afuera del Campeonato del Mundo. Y el ejemplo de la Argentina era el que yo hubiese querido para el fútbol uruguayo. De ahí la mención a Lacoste y a Merlo, sin decir que eran militares, pero estaba el elogio a cómo ellos habían hecho las cosas en el Campeonato del Mundo que finalmente habían ganado y yo había celebrado con todo mi corazón. Por eso, a comienzos de 2011, mucho antes de toda esta historia, las abuelas de Plaza de Mayo me pidieron una nota para algo que iba a ocurrir en la ESMA sobre el Mundial de 1978. Para que nadie pretenda decir que nos hemos comprado un pasado, porque el pasado está muy claramente escrito por los propios militares de la dictadura entre 1973 y 1980 y pico largos. No hay ninguna compra de un pasado, hay un dolor por cómo son las cosas, porque la civilidad muchas veces baja un poco los brazos, y esto es lo que fuera de todo el contexto de esta situación le decía en esta nota a las abuelas de Plaza de Mayo. El recuerdo del Mundial 78 es perturbador para mí. El de Argentina era el único campeonato del mundo al que Uruguay no debía faltar, y eso sí sucedió a causa de las derrotas deportivas. Las fallas organizativas de entonces le cerraron los caminos a la selección oriental, y en el afán crítico a la Asociación Uruguaya, recuerdo haber elogiado antes y después lo que sucedió en la Argentina. Ha sido un periodista que ha sabido hacer autocrítica. Y esto en el periodismo vale mucho frente a lo que esta profesión, como otras, tiene, que es esta soberbia del ego y esta cosa de no rectificarse nunca, o rectificarse muy chiquitito, cuando nadie te escucha, te rectificás y te autocriticás. Y Víctor Hugo, como otro valor agregado, nos ha enseñado a muchos el valor de la autocrítica. Vos imaginate, mi marido, que era un tipo que le encantaba el fútbol, era jugador de fútbol, veía los partidos y festejaba los goles. Y yo lloraba, y mi marido decía, pero no tiene nada que ver. Y yo entendía, ¿no? Porque el pueblo estaba feliz. Cuando escucho las historias de cómo las víctimas de los militares celebraban el paso victorioso de la selección argentina, siento algo de alivio respecto a aquella cerrazón en medio de la cual seguíamos los episodios de entonces. Fue un aprendizaje muy duro. Me hubiera gustado ser mejor, y en eso estoy ahora. ¿Por qué vamos a calificar si lo felicitó a Lacoste o si estuvo feliz con el Mundial? Tenía derecho, que eso es absurdo. A mí no me pasa por la cabeza que haya que hacer una discusión sobre eso. Me parece que tiene todo el derecho del mundo. Y ya te digo, nos pasó a muchas de nosotras. El mundialito siempre se dijo en Uruguay que había sido organizado por los militares de forma tal de distraer un poco la atención de la opinión pública. La dictadura con el mundialito lo que pretendía era lograr un efecto de popularidad que la dictadura argentina había logrado con el campeonato mundial. Había una canción que había hecho la gente de ese momento, digo yo, del régimen, ¿no? De la que nadie se acuerda. Uruguay, Uruguay, con la Copa de Oro, va con sol y 9 francas. El dueño de la radio, Romay, dijo, no, hay que pasarla porque hay que pasarla. Esto viene arriba. Gracias a Dios apareció el Beto Triunfo y dice, mirá, yo tengo una canción, yo no sé si se podrá. La escuchamos y nos pareció fantástica. Vamos a esperar con fe, vamos a alentar la idea para que Celeste sea. Era un grito de guerra, cuando nadie podía decir nada, lo único que podían gritar era eso, ¿no? Y aparte se lo puso al hombro Víctor Hugo. Eran todas cosas que los militares no las podían ver mal, pero que tenía todo un trasfondo de
que, aunque parezca hoy una letra inocua, en ese momento ellos vieron un trasfondo de rebeldía. Uruguay, te queremos ver campeón, porque en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos ver campeón, porque en este campeonato Uruguay sos ganador. Uruguay te queremos ver campeón sustituyó a la canción original o a la canción que querían imponer. Todo el mundo quería esa y no quería la otra. A la gente no le podés meter una cosa que no quiere. La impuso en ese momento Víctor Hugo y Radio Oriental, y nos sentimos tremendamente orgullosos cuando la pasaron y la cantaba todo el estadio. Marzo de 1980, con el mismo equipo de fútbol de siempre, como muchachos que éramos, jugábamos 100 partidos por año en todo el país, en toda la ciudad, en todos los barrios, con los presos, con ellos, con los locos. No hubo lugar donde no jugásemos un partido de fútbol y era muy difícil decirles a ellos que no. Con ese equipo jugamos un partido en un barrio de Montevideo y se arma una gresca, de las que hay en Montevideo y en Buenos Aires, decenas por día. Una pelea en la que termina alguien con un poco de sangre en la nariz, ni siquiera una fractura, nada. Y yo me tenía que ir a los 2 días a Europa a relatar una gira de la selección uruguaya, que iba a llegar unos días después. Me voy, Uruguay todavía no ha llegado a Europa y me empiezan a llamar desde Montevideo, que me iban a convocar por Interpol. Fíjense ustedes la muy escasa relación que había con una dictadura cuya justicia y cuya policía, por supuesto, que les pertenecía y que me iba a mandar a buscar con Interpol por una pelea en un partido de fútbol de barrio. Y me tuve que volver. Y volví a Montevideo y me tomaron como si fuese un delincuente en el aeropuerto de Carrasco y de ahí me llevaron directamente a la jefatura central, donde permanecí preso entre 25 y 30 días. Y esta es una consecuencia seguramente de aquello. Dígale a ese señor que hay que ser un poco más agradecido. Víctor Hugo era un relator muy conocido, por supuesto, en el Río de la Plata, el mejor relator uruguayo en ese momento. Acá nosotros andábamos complicados con el trabajo porque nos habían echado de algunos lugares y estábamos tratando de insertarnos en un momento difícil de la Argentina y estábamos buscando la manera de armar un grupo deportivo. Y la idea nuestra era competir de igual a igual con quien era en ese momento el que monopolizaba las transmisiones deportivas, que era José María Muñoz en Radio Rivadavia. 6 de marzo de 1980, arribó al aeropuerto de Carrasco en vuelo 956 de SAS, procedente de Dinamarca, siendo detenido por personal del Departamento 2 de la Dirección Nacional de Investigaciones y fue entregado a un señor oficial del Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones. Lo invitamos a Víctor Hugo a venirse a la Argentina y él dijo que quería pensarlo. Nosotros, mientras tanto, aquí lo convencimos a Julio Moyano, que era el dueño de la productora, de traerlo porque sabíamos que con él íbamos a modificar el mercado sin ninguna duda. Era poco creíble entender que estuvieras preso, pero bueno, supongamos que esto eran las reglas del juego. Uno puede estar detenido unas horas, pero estar detenido tantos días por un episodio de ese tipo realmente empezaba a poner en riesgo, yo no sé si tu vida, pero ciertamente las garantías individuales. La situación no era fácil, en ese momento gobernaban los militares en la Argentina y cierta vez un periodista, del que no voy a dar el nombre porque ya falleció, me dijo, la próxima vez, me dijo el almirante Lacoste, que la próxima vez que vos vayas al Uruguay a buscar a Víctor Hugo, no sé si el avión cruza el Río de la Plata.